reflexionar en el día de hoy y vamos a ir a nuestro Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jueces. Yo sé que siempre estamos predicando y exponiendo las epístolas de Pablo, los evangelios, y del Antiguo Testamento no es tanto lo que profundizamos, pero he encontrado dos ejemplos maravillosos que nos van a enseñar cómo enfrentar la crisis, porque la crisis nadie la espera. Pocos son los que se preparan para enfrentar una crisis. Y llamo crisis específicamente a lo que significa, que vamos a estar viendo más adelante, pero yo recuerdo un episodio crítico que viví con, en ese entonces, mi polola, no era todavía mi esposa, por el año 2014. Yo siempre dije, cuando me asalten voy a aplicar todo lo que me enseñó Hollywood. Todas las artes marciales que vi, John Wick, ¿cierto? Las películas de Marvel, cómo poder frenar un ataque. Y llegó el día en que un muchacho, no recuerdo ni la edad, que podría haber tenido 14 años, iba con mi esposa, que era mi polola, y yo tenía una cadenita de oro que me había regalado mi mamá. Y adivine qué pasó, me pidió la cadena de oro de una manera muy poco cordial, obviamente, y lo único que atiné a hacer es, obviamente, alejarme de él, pero antes que se alejara me mostró un arma cortopulsante y me pegó un tirón en la cadena y me decía, ven, pues te espero. Y atrás aparecieron, obviamente, otros tipos que andaban con él y yo dije, ¿qué hago? Lo único que hice fue congelarme y más encima nadie me ayudó de los que estaban. Esto fue en el Puente Mercado, un día de verano del año 2015. Y ahí quedó pues todo lo que dije que iba a hacer, lo que supuse que podía haber hecho, lanzarlo al suelo, poder, no sé, haberlo golpeado, reducido, nada de eso ocurrió, mis expectativas eran muy altas. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos situaciones con crisis que no esperamos, situaciones que vienen de golpe, pocos son los que actúan como debiesen actuar. Bueno, quizás si hubiese hecho algo, hubiese cambiado, quizás la historia no estaría aquí en el día de hoy, pero lo que voy, cuando enfrentamos crisis y situaciones, tenemos que saber actuar. Y le digo algo bueno, la Biblia nos dice cómo debemos de actuar. Es por eso que quiero que leamos Jueces capítulo 13, del verso 21 al verso 23, y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que decir amén más fuerte. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dice así. Y el ángel de Jehová, tenemos ahora ya data. Muchas gracias a Catita y ahora a Gabriela que está ahí encima. A todo esto, entre paréntesis, quiero agradecer también públicamente a todos los hermanos, hermanas especialmente, que nos ayudan a poder controlar, a ver quién está, ¿cierto? Cuántas personas están ocupando el aforo. Hablo de mi esposa, de nuestra hermana Belén López, de Dafne también, que estuvo ahí afuera, de nuestra hermana Viviana, y también de la Anto, que estaban ahí preparando, viendo que la distancia y todos los protocolos que tenemos se puedan cumplir. Bien, ahora sí, leemos la palabra. Ahí en Jueces capítulo 13, verso 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Muy bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque le hemos dado lectura a tu palabra, a los pensamientos de tu corazón reflejados, Señor, en este maravilloso libro que lleva por nombre la Biblia. Abre nuestro entendimiento para contemplar tu ley. Enséñanos, demuéstranos, Señor, tus estatutos para poder amarlos más que cualquier otra cosa apreciada en esta tierra. Tendremos el cuidado de dirigir a ti nuestra adoración, nuestra exaltación, y por medio de tu Santo Espíritu que está presente sin lugar a dudas en este lugar,
toma cautiva nuestra mente, nuestra conciencia para tu gloria. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo sé que muchos quedaron descolocados con el texto que voy a exponer. Necesito aplicar el contexto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos quizás en la etapa histórica más oscura de la nación de Israel. Cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido, y resulta que cada vez que ellos tomaban posesión de un lugar después de la muerte de Josué, estamos hablando del tiempo de los jueces. ¿Cuál es el tiempo de los jueces? Es el tiempo premonárquico, ¿ok?, del primer rey, Saúl, ¿cierto?, con David, y después Salomón, la era dorada de la nación de Israel, allá en el Medio Oriente. Bueno, antiguamente, antes de la posición monárquica, existían los jueces, y los jueces fueron después de Moisés y de Josué. Entonces, ese periodo de unos 150 años aproximadamente se denomina el periodo de los jueces. Y resulta que Israel adoraba a Dios. Dios lo libraba del pueblo filisteo específicamente que habitaba en esas tierras. Pero Israel se olvidó de eso y constantemente, casi en un ciclo de 7 oportunidades, se alejaban de Dios, volvían a adorar a otros dioses y Dios lo entregaba nuevamente en manos de una nación pagana. Y es por eso que estamos en el periodo de los jueces, en el anuncio profético de un juez muy particular, que es prácticamente el único juez en la época de jueces que fue anunciado antes de que naciera. Estamos hablando de Samsón, Manoa, y esta mujer que aparece en el registro de jueces, capítulos 13, son los padres de Samsón. Y resulta que la madre de Samsón estaba en el campo y un ángel se le apareció y le dijo: tú debes de abstenerte de estos alimentos por un periodo de tiempo, porque vas a quedar embarazada y tu hijo será un hombre dedicado a Dios desde antes de que llegue a esta tierra. Desde su vientre es un hombre ya apartado para Dios. Ella va, ¿cierto?, con esta noticia y resulta que su esposo no le cree mucho. Típico, ¿cierto? Hasta en el siglo XXI ocurre que muchas veces no prestamos atención o no creemos completamente a las palabras de nuestras esposas. Y resulta que este hombre dijo: ya, si es verdad, a ver, le voy a pedir a Dios que vuelva a aparecer este ángel. Y resulta que vuelve a aparecer este ángel. Dios oyó la oración de Manoa. Y nuevamente viene con el mensaje a esta mujer y a este hombre. Y entonces Manoa era un hombre que no tenía mucha, fe en lo que sus ojos estaban viendo. Y él pensó que el que estaba ahí era simplemente un forastero. Y lo invita a comer. Y el ángel de Jehová, que estaba aquí, le dice: no me ofrezcas para comer este carnero, sino que haz un holocausto y dedícamelo. Dedica al nombre admirable. Manoa hace esto y el ángel hace un milagro. ¿Cuál fue el milagro? La escritura no lo profundiza mucho, pero sí dice que el ángel de Jehová se paró en el fuego, tomó en el holocausto y subió rápidamente al cielo. Entonces ahí al buen chileno le cae la teja a Manoa y claramente era un ángel de Jehová. Ellos habían visto algo sobrenatural. Entonces ahí está esta reacción de él, donde dice: ciertamente vamos a morir, mujer, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y es ahí donde ella dice: no vamos a morir, porque si Jehová nos quisiera matar, no hubiese aceptado de nuestras manos esta ofrenda y este holocausto que hemos levantado. Es un maravilloso ejemplo, muy aplicativo de cómo se enfrentan las crisis, enfrentando especialmente las cosas que son inesperadas. Lo que acabamos de leer es el sencillo pero profundo testimonio de cómo el padre y la madre de Samsón, ¿cierto?, reaccionaron ante las mismas circunstancias, ante el mismo evento, pero de dos maneras. Una positiva y otra muy negativa. En este extracto bíblico nos encontramos con un juicio. ¿Por qué con un juicio? Porque todo lo que nosotros hacemos, hablamos y practicamos crea juicio, ¿cierto?, de algo bueno, de lo que estamos haciendo, o de algo malo. Entonces, específicamente, ellos aquí hicieron, específicamente la madre de Samsón,
un juicio negativo para nuestro testimonio y por la madre de Samsón un juicio positivo que nosotros debemos de imitar. Ahora, ellos enfrentaron repentinamente lo que nosotros llamamos en el día de hoy una crisis. Y según el diccionario, crisis significa esto: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y específicamente en el día de hoy, en el año 2021, estamos enfrentando una crisis sanitaria. Gracias a Dios y a la misericordia divina, a comparación de otras naciones en nuestro mismo continente o en otro continente, estamos nosotros aparentemente saliendo de esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. Cada vez las restricciones son menos, cada vez hay menos contagio, cada vez hay menos muertes. ¿Por qué? Porque hubo una vacuna, ¿cierto?, que vino y está provocando este efecto en nuestra nación. Es cosa de ver hace un año atrás los indicadores de mortalidad por COVID o los contagios, pero gracias a Dios estamos saliendo de esta crisis sanitaria donde otros países ya están llegando a una cuarta, una quinta ola, cambiando, ¿cierto?, también la variante, pero estamos enfrentando una crisis sanitaria. Desde el año 2019, específicamente en el mes de octubre, como nación, estamos viviendo una crisis social después de aquel llamado estallido social. Y hace bastante tiempo, como nación y como tierra, ¿cierto?, de todas las naciones, bueno, estamos ante una crisis de ética y una crisis de moralidad. La crisis se presenta de esta manera: de repente, quizás más de alguno, si se hubiese levantado aquí un instrumento del Señor, un profeta, por ahí por el año, 2019, en el mes de diciembre, en el culto de Navidad, y hubiese dicho que la iglesia iban a estar cerradas por más de un año y que iban a haber tantos muertos, quizás pocos hubiésemos creído aquel acontecimiento. ¿Por qué? Porque la crisis viene de manera repentina. Nadie está preparado para enfrentar tal crisis de un día para otro. Y así viene la crisis a nuestra vida. Y quizás más de alguno aquí está pasando por una crisis en su matrimonio, por una crisis personal, por una crisis emocional. Y la persona que está al lado no lo sabe, ni siquiera, ¿cierto?, le hemos dicho a alguien la crisis que estamos atravesando. Como creyentes, desde un punto de vista bíblico, toda crisis que llega a nuestra vida, en la cual tenemos que atravesar, es también un periodo de prueba para nosotros, de cómo aplicamos nuestra fe, de cómo actuamos en medio de una crisis. Como vemos tan claramente en esta antigua anécdota de los padres de Samsón, la crisis, entre otras cosas, destaca dos cosas de vital importancia con respecto a nosotros mismos. Número uno, en primer lugar, la crisis demuestra exacta y precisamente qué clase de persona somos. Cuando enfrentamos crisis, cuando viene algo inesperado a nuestra vida, eso va a demostrar exactamente qué clase de persona somos. Podemos leer todo el capítulo 13 del libro de Jueces y por ningún lado podemos encontrar o encasillar qué clase de hombre era Manoa y qué clase de mujer era la esposa de Manoa, si no es hasta en los versículos 22 y 23 donde ellos viven y experimentan una crisis. Antes de estos versículos es casi imposible evaluar qué clase de personas eran ambos, pero aquí en estos versículos repentinamente llegamos a conocerlos como eran en verdad. Esto nos recuerda, hermanos, un principio universal que rige para todas las personas. ¿Cuál es ese principio universal? En tiempos normales, en tiempo donde todo está bien, cuando la vida se desarrolla con completa normalidad, todos logramos desempeñarnos bien. Todos estamos a la altura de la circunstancia cuando todo anda bien, cuando todo está normal. En el mes, cuando no estamos en invierno, cuando no hay resfríos, cuando no aparece el frío, ¿cierto? El sistema
público y privado no colapsa como en verano. ¿Por qué? Porque en verano los resfríos, por supuesto, disminuyen, no hay un colapso, la gente sale de vacaciones, pero en el periodo más alto del mes de julio y de agosto, nuestro sistema público deja en evidente cuáles son sus fallas y dónde hay que trabajar. Por ejemplo, cuando a mí me asaltaron, yo tenía el discurso de que yo me iba a defender, de que yo lo iba a reducir, de que yo lo iba a golpear, iba a salvar a mi chica y me iban a aplaudir. Pero en el momento de la crisis, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra, dejó en evidencia mi inoperante defensa personal que pude haber tenido delante de ese delincuente. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, cuando todo está en orden en la casa, en el trabajo, ¿cierto?, en la familia, adoptamos un cierto estándar y actitud hacia la vida. Hablamos con respecto a lo que nosotros pensamos y lo que creemos. Hablamos y nos ponemos en ciertas hipótesis, ¿cierto?, de situaciones. Hipotéticamente hablando, decimos, no, hay que hacer esto otro. Dígame quién de los hombres presentes aquí, cuando está jugando la selección chilena, su equipo favorito, uno es mejor que Alexis Sánchez, ¿cierto? Uno tiene más aguante físico que Arturo Vidal desde el sillón de nuestra casa comiendo papas fritas y viendo la televisión. Y uno los critica y dice, pero ¿cómo le pega así? Pero este ya no está corriendo. Pero otra cosa es cuando el fin de semana, o en este caso el día lunes, los varones que van a jugar, los que nos dan permiso, el día lunes, mañana, 9:30, Belén, Diego, déjalo ir esta vez, por favor. Estamos en la cancha con la pelota y está el arco ahí y el arquero nos sale a achicar y mandamos la pelota quizás ¿dónde? Porque otra cosa es enfrentar la situación y otra cosa en nuestra mente, en nuestra imaginación, hipotéticamente es enfrentar aquella situación. Ahora, no quiero decir que llevamos una vida de fraude, pero sí a veces inconscientemente es tan hipotético lo que nosotros haríamos y lo que hablamos, ¿cierto?, que no solamente engañamos a los que están alrededor nuestro, sino que también nos engañamos a nosotros mismos. Pero jamás, hermanos, vamos a lograr engañar a Dios. Él lo conoce todo. Él sabe cada pensamiento de nuestro corazón. Él sabe cada palabra que sale de nuestra boca. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta de nuestro propio engaño? Cuando verdaderamente, de manera repentina, de manera veloz, aparecen ciertas crisis en nuestras vidas. Cuando aparece lo inesperado, no hay tiempo para recordar cómo actuaríamos en esa situación. Cuando aparece lo inesperado, no hay tiempo para recordar lo que yo dije de cómo iba a actuar en esa situación. Siento, bueno, es ahí donde salta a la vista lo natural, lo real, lo verdadero, como somos tal cual, como hemos desarrollado, ¿cierto?, hasta este punto de la vida. En segundo lugar también, la crisis prueba en qué creemos y realmente dónde está puesta nuestra fe y cuál es la naturaleza de nuestra fe. Nuestro comportamiento en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad y en tiempos de crisis demuestra realmente lo que somos en realidad, y es por estos periodos donde la mayoría de las veces nuestra fe falla. ¿Para qué andamos con cosas? Cuando todo está bien, ¿cierto?, cuando nuestro sueldo está estable a fin de mes, cuando tenemos la despensa llena, cuando tenemos nuestros hijos sanos en el hogar y le está yendo bien, nuestra fe parece externamente estar más bien que nunca. Oramos, adoramos, tenemos tiempo para congregarnos. Pero ¿qué ocurre cuando un hijo se enferma? Y no estoy hablando de un dolor de guatita, sino que un hijo llega y se tiene que hospitalizar por alguna enfermedad. Cuando nos despiden de un día para otro, cuando la deuda en el banco ya no está en 4 cifras, sino que ya pasó a ser 6 cifras o 7 cifras.
En esos momentos es donde realmente se demuestra la naturaleza del verdadero creyente. No es cuando todo está bien, sino que cuando efectivamente viene lo malo y estamos preparados en cuanto a nuestro carácter, a nuestra fe, y donde se demuestra en quién hemos creído. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he depositado mi fe. Y Pablo lo dijo antes de enfrentar la muerte. En el caso, ¿cierto?, de Manoa, ocurre de esta manera, pero no es el caso de su ayuda, ¿cierto?, de su esposa. Lo más notable de la actitud de esta mujer, bueno, es su fe y el firme dominio de su creencia, que permitió avergonzar a su esposo, un hombre que supuestamente tenía un gran conocimiento teológico y bíblico. Un periodo de crisis, entonces, hermanos, nos demuestra a nosotros y a nuestra fe del mismo modo que demostró cuál era la fe y cuál era el conocimiento que tuvo los padres de Samsón. Fíjese, por favor, si lo podemos proyectar, Gabriela, en Jueces 13:22. Fíjese, por favor, las palabras de Manoa al enfrentar este milagro que vino a mover su fe y su conocimiento. Dice así, versículo 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahora, ¿qué es lo trágico de estas palabras? ¿Qué es lo fuerte de las palabras de Manoa? Bueno, lo trágico es que Manoa no era un ignorante en las cosas del Señor. Manoa no era un principiante en cuanto a la ley de Dios. Manoa era un hombre que tenía un profundo conocimiento religioso, un profundo conocimiento en cuanto a su cultura. Era un hombre que vivía religiosamente bajo los estándares de la ley de Moisés. Lamentablemente, muchos de nosotros nos parecemos a Manoa. ¿En qué sentido? En el sentido que los domingos nos congregamos, los domingos apartamos este tiempo. Quizás en la semana tenemos un tiempo para conocer, para profundizar en la palabra del Señor. Quizás muchos están leyendo libros de teología y gloria a Dios por eso. Y le invito a que ojalá todos pudiésemos tener un conocimiento cada día mayor al que teníamos el día de ayer en cuanto a la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros solamente nos quedamos con el conocimiento, con lo que llega acá a nuestra mente, pero que no logramos que lo que llega acá a inundar nuestro conocimiento pueda bajar hasta nuestro corazón, porque es en nuestro corazón donde aparecen las reacciones, es en nuestro corazón donde están los buenos o los malos pensamientos, es en el corazón del hombre donde Dios hace la obra regenerativa. Es en nuestro corazón que cada día tiene que ser conforme al corazón de Dios y no conforme ni siquiera al corazón de lo que me está exigiendo esta sociedad o de lo que creo que yo, cuál es el estándar para ser acepto ante Dios. No, hermanos, es la palabra de Dios lo que rige los estándares. Es la Biblia, es el conocimiento de Dios revelado en las páginas de nuestra Biblia lo que delimita, lo que marca cuál es el estándar de la santidad divina. Por eso es en el corazón donde Dios tiene que hacer la obra. Podemos ser muy fervientes en nuestras oraciones, podemos adorar, cantar, ejecutar un instrumento de manera maravillosa. Podemos ser juzgados por nuestra apariencia, ¿cierto?, al estar acá. Podemos aparentar a otras personas ser muy devotos, ser personas muy creyentes, ser personas muy piadosas. Mientras todo anda bien y nuestras oraciones reciben respuesta de parte de Dios, estamos llenos de alabanzas, no dejamos de darle gracias a Dios. Pero de un día para otro, como un de repente siento, repentinamente algo empieza a suceder que no comprendemos. Nuestras oraciones ya no están siendo contestadas. Algo totalmente inesperado ocurre en nuestra vida espiritual, ¿cierto?, paradisiaca, de un sol radiante y maravilloso y una brisa caribeña.
de repente se nubla por completo y espiritualmente es como que viniera una tormenta y empieza a llover y empieza a hacer frío y espiritualmente estamos en una profunda necesidad. No estoy hablando de un dolor de muela porque venga una crisis. No estoy hablando de que el pastor no me saludó, que el hermano que tengo al lado me eliminó de Facebook. No, estoy hablando de esas situaciones que usted bien sabe, que uno se acuesta pensando en el problema y uno despierta pensando en el problema. Y uno cuando está en la cama y empieza a pensar en esa crisis y en ese problema, en una enfermedad o en una situación muy específica que usted pudo atravesar, es como que estuviéramos durmiendo con unas sábanas que pesan 40 kilos, porque es como que apretara el pecho. No dejamos de llorar. No tenemos ganas de salir a jugar con nuestros hijos, no tenemos ganas de congregarnos, esa ferviente vida de oración de un momento a otro se fue, se esfumó. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una crisis y frecuentemente nos comportamos como Manoa. Cedemos y perdemos totalmente la esperanza. Nos apresuramos a sacar conclusiones y en el momento de la prueba empezamos a reflexionar, empezamos a pensar y nos apresuramos y decimos, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Y muchas veces somos más patudos y vamos un paso adelante de esa frase del Dios se olvidó de mí y pasamos al Dios tiene algo contra mí. Es como que si Dios tuviera algo en contra de mi familia. Es como que si Dios estuviera enojado conmigo y me envían esta clase de situaciones. Y digo esto, hermanos, con mucha propiedad y autoridad, porque no me diga que no. Todos los que estamos aquí hemos pasado por esas situaciones. Más de alguno, y me incluyo, hemos pensado que, ¿cierto? Como esa frase, Dios le envía a sus mejores guerreros, ¿cierto? Las más grandes batallas. Pensamos que Dios nos confundió con Rambo. Pensamos que Dios nos confundió, ¿cierto? Para los más antiguos, con Chuck Norris, ¿cierto? Que estamos enfrentando, que estamos peleando cada día nuestra fe. Bueno, en las peores crisis somos capaces de incluso cuestionar la fidelidad y la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Si hemos hablado o hemos pensado algo de ese nivel, hermanos, es porque hemos caído en el terrible pecado de la incredulidad. Y nuestra fe fue probada y nuestra fe no salió victoriosa. Ahora, por favor, regresemos al ejemplo de los padres de Samsón. Manoa debería haber sido el pilar, ¿cierto? Quizás teniendo un poquito una mentalidad machista, Manoa debería haber sido quien sostuviera a su mujer. Manoa debería haber sido el que le hubiese dicho, ya viejita, si todo va a estar bien, no te preocupes. Pero vemos que fue todo lo contrario. Lo natural hubiese sido que ella se apoyara en él. Pero afortunadamente, hermanos, la fe de esta mujer no dependía de la fe de su esposo. Y esto es algo que tenemos que entender. Mi fe, hermanos, no tiene que depender en una persona. Mi fe no tiene que estar depositada en la persona que está entregando el mensaje el día de hoy. Mi fe no tiene que estar puesta en una denominación. Mi fe tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por eso que muchas veces nuestra fe en tiempos de crisis viene y de un momento para otro desaparece nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque tenía la fe puesta en cualquier otro lugar menos en el lugar correcto. Y ese lugar correcto, hermanos, es una persona. Y su nombre es Jesús, el Cristo. Es ahí donde nuestra fe tiene que estar puesta. No en la fe de mi esposa, ni que la fe de mi esposa dependa de mi fe, porque estaría frita si dependiera de mi fe. La fe de nuestros hijos no tiene que estar puesta desde pequeño. Hay que enseñarle que la fe tiene que estar puesta en Jesús, en alguien que no le va a fallar. Porque como padres fallamos.
No una ni dos veces, sino que no tenemos dedos para contar cuántas veces somos capaces de defraudar a nuestros hijos. Los esposos, cuántas veces hemos defraudado a nuestra esposa y viceversa, también las esposas le fallan a sus esposos. Las instituciones, ¿para qué hablar, cierto, del Estado, de la justicia, etcétera? Todos nos van a fallar, pero cuando pensamos y depositamos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es cuando nuestra fe llega a puerto seguro. En alguien que nos va a fallar, en alguien que puede cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana, en alguien que nos cuida, en alguien que nos protege, en alguien que nos anima, hermanos. Ese es Jesús. La mujer le responde a Manoa lo siguiente, y su mujer le respondió en el versículo 23, dice: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Ahora, tenemos que resaltar dos cosas. Número uno, de estas palabras. Lo que hizo esta mujer. Es muy importante que usted entienda lo que hizo esta mujer. Primero debemos considerar lo que hizo la madre de Sansón. La respuesta es sorprendente y asombrosa, pero también es muy sencilla. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer sencillamente pensó y razonó. Esta mujer, la madre de Sansón, hizo lo que todos nosotros debiésemos de hacer en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Viendo y observando el colapso de su esposo, el temor y el lloriqueo de Manoa, ella no grita ni exclama, ni da lugar a la histeria, no formula preguntas o empieza a cuestionar lo que Dios estaba haciendo. No, hermano, ella lo que hace es lo siguiente: ella piensa. Se da el tiempo de pensar, se da el tiempo de meditar. Ella razona, medita el asunto y con lógica llega a la única conclusión posible. Versículo 23. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Mis queridos hermanos, cuando enfrentemos alguna clase de crisis, cuando enfrentemos alguna prueba hacia nuestra fe, no debemos de hablar hasta haber finalizado ese proceso de prueba. Porque muchas veces nosotros nos adelantamos y en el momento del dolor y en el momento del lloriqueo empezamos a hablar, empezamos a cuestionar, empezamos a dañar y no a bendecir con nuestras palabras. Tenemos que dominarlo. Le voy a decir, domínese, contrólese, especialmente lo que salga de sus labios. No diga nada hasta que ya haya pasado todo y pensado profundamente en el asunto. Como dice el gran Santiago en el Nuevo Testamento, hay que ser tardos para hablar. Es muchas veces, hermanos, que pecamos con nuestra boca. Es muchas veces que nos apresuramos a hacer un juicio erróneo de una situación que estamos viviendo y eso termina no bendiciendo a nuestra esposa, no bendiciendo a nuestra familia, sino que todo lo contrario. Eso termina maldiciendo y trayendo más problemas del cual ya tenemos. Ahora, no solamente lo que hizo esta mujer, que fue pensar y razonar el asunto fríamente, sino que también lo que dijo, el contenido de lo que ella dice. También podemos considerar lo que dijo esta mujer. Sus conclusiones son tan válidas en el día de hoy como lo fue hace miles de años atrás cuando ocurrió esta historia. Primero, el primer principio que podemos concluir es el siguiente. Ella pensó, ella razonó y llegó a esta conclusión: Dios no es caprichoso. Repita conmigo: Dios no es caprichoso. Nosotros somos caprichosos, ¿cierto? Conocemos a gente caprichosa, pero Dios no es caprichoso. Ella dijo:
si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos habían traído una ofrenda en el altar, habían encendido un holocausto y Dios había aceptado aquella ofrenda. Entonces ella dice, si Dios nos hubiese querido matar, no hubiese aceptado esto de nosotros. Usó, ¿cierto?, la lógica. Para Manoa parecía que Dios repentinamente iba a revertir la promesa, la profecía del nacimiento de su hijo que él había dado. Había disfrutado de la sonrisa de un tiempo hermoso, porque ellos, ¿cierto?, ya eran de avanzada edad y aparte esta mujer era estéril, entonces era una bendición la profecía de que iban a ser un niño que iba a vencer, ¿cierto?, en el nombre de Israel y iba a eliminar, ¿cierto?, a la potencia que estaba al lado, a los filisteos. Pero Manoa, sin causa y razón y motivo, ¿cierto?, pareciera que de un momento a otro este escenario cambió por completo y en vez de disfrutar del amor y la bondad de Dios, empezó a disfrutar del menosprecio de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y es como nosotros, si nosotros nos parecemos tanto a Manoa, hermanos, estamos tentados a pensar que Dios es como alguno de los poderosos, es como alguno de estos tiranos, ¿cierto?, de los que toman el régimen por el poder y por las armas. Lo que está ocurriendo hoy día, hermanos, en la nación de allá del Medio Oriente, Afganistán, es algo terrible. No sé si usted ha visto las noticias y nosotros pensamos que Dios es así, que Dios muestra una cara dulce para después castigarnos, que Dios nos muestra y nos llama como un cazador, ¿cierto? Cuando ve un animal, le dice, venga para acá, le tira, ¿cierto?, comida para que este animal llegue y cuando nos tiene ahí, se abalanza en contra de su presa. Pero Dios no es así. Dios no es caprichoso, hermanos. De una cosa podemos estar absolutamente y definitivamente seguros. Dios no es así. Él jamás se comporta de esta manera. Sea cual sea la dificultad que estemos atravesando, nunca lleguemos a esta conclusión de que Dios es caprichoso, de que Dios me dijo algo para hacer otra cosa en mi vida. Por su misma naturaleza, por el mismo carácter divino, no hay cosa más gloriosa que la eterna constancia de Dios de amor hacia nosotros. Hay algo que no cambia, hay algo que permanece para siempre. Y esa es la eterna constancia de amor de Dios hacia nosotros. Él es eterno y sus decretos, hermanos, por ende son eternos. Su bondad, su fidelidad, su bondad hacia nuestras vidas dura para siempre. Él no cambia, Él no nos salva para luego lanzarnos a la ira. Él nos envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para el día de mañana recibir el juicio y la condenación divina. Él no es así. Él nos ha perdonado una vez y para siempre. Él nos ha salvado. Él, ¿cierto?, siendo sus enemigos, como dice el apóstol Pablo, ahora nos ha adoptado como sus hijos. Piense esto, piense en nosotros como padres, los que son padres, los que están aquí presentes. Piense, por favor, en lo que usted daría por su hijo. Tenemos errores, nos hemos equivocado. Más de alguna vez se nos han pasado, ¿cierto?, la mano en palabras que le hemos dicho a nuestros hijos, en actitudes que hemos tenido en contra de nuestros hijos y nos sentimos los peores padres del mundo. Ahora piense en alguien, en un ejemplo de buen padre, en el mejor padre del mundo, en la mejor madre posible del mundo. Piense que esa mejor madre o mejor padre del mundo, aún así, ha logrado fallarle a su hijo más de alguna vez. Pero piense en el Padre que no falla, en el Padre que es eterno, en el Padre que ama con amor incondicional, y estamos hablando de Dios mismo. Él no falla, Él no se equivoca. Por ende, jamás concluyamos que lo que estamos viviendo es un castigo
castigo de Dios, es un juicio divino cuando solamente es una prueba hacia nuestra fe. Dios nos ama con amor eterno. En Él no hay sombra de variación. Él no dice una cosa como nosotros y hace lo opuesto. No juega ni se burla de nosotros. Esta mujer dice, si Jehová nos quisiera matar, no hubiese aceptado nuestra ofrenda, así que tranquilo, todo está bien. Segundo principio, con esto ya concluimos. Dios nunca se contradice a sí mismo. Por ende, Dios no se contradice en sus propósitos de gracia. Leamos la lógica de esta mujer nuevamente. Si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es como que ella dijera lo siguiente a su esposo: es concebible, Manoah, que el Dios que nos ha dado notables muestras de su presencia y bondad, ahora nos quiera destruir. Piensa un poquito, pues Manoah, piensa un poquito, viejito lindo. Este Dios que nos ha librado una y otra vez, que nos ha sostenido, que nos anunció que vamos a ser padres de uno de los jueces de Israel, ahora nos quiera destruir. Eso es ilógico, eso contradice la naturaleza divina. Es como lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que hasta el día de Jesucristo vamos a estar, ¿cierto?, a la espera de ver cuál es el propósito de Dios hacia mi vida. No, hermanos, estoy convencido, dice Pablo, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, iglesia de Viña del Mar, la perfeccionará, no te dejará, Él te sostendrá hasta el día de Jesucristo. De hecho, Pablo tiene una de las afirmaciones más claras respecto a esto en la epístola a los romanos. No sé, Gabriela, si tenemos Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Por favor, fíjese lo que dice. Lo voy a leer en la NBI. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo hace la siguiente pregunta: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Nos fallará Dios? Esto es lo que quiere decir Pablo y se hace esta pregunta. ¿Nos fallará Dios en lo más pequeño si ya Él nos ha dado lo más grande, que es Cristo Jesús? Eso es el apóstol Pablo lo que nos quiere decir en el día de hoy, también con el ejemplo de Manoah. ¿Acaso, hermanos, Dios, que ya nos ha dado lo más grande, que es Jesús, al enviarlo a su único Hijo en la cruz del Calvario, cómo también no nos dará las demás cosas? Y esas demás cosas son cosas muy pequeñas para Dios a comparación del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Nos fallará Dios en lo más pequeño si Él ya nos ha dado lo más grande? Piensa y reflexiona en esa pregunta. Es posible, hermanos, que no comprendamos lo que está sucediendo hoy, pero te animo, confía en el Señor, confía en sus propósitos, creamos cuando aún no podamos ver, adoremos y levantemos nuestras manos en adoración en medio del problema y no esperemos salir del problema para adorar a Dios con completa libertad. Aferrémonos al amor constante de Dios hacia nuestra vida. Aferrémonos al propósito eterno de Cristo en nosotros. Y recordemos esto: por muy grande que sea la prueba, por muy difícil que sea la situación, por muy adverso que sea el tema que estoy enfrentando actualmente, al final de todo podemos mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, porque todas estas cosas me ayudaron a bien. A pesar de que ahora estoy sacando conclusiones apresuradas, a pesar de que hoy día no estoy viendo ni una, hermanos, pero aún así
podemos adorar la fidelidad de Dios, podemos adorar la bondad de Dios, porque al final de todo este proceso voy a poder confesar y decir: gracias, Señor, porque todo esto abundó para bien. Sea el problema que sea la enfermedad que estés enfrentando, no hay problema, no hay enfermedad más grande que la bondad y la gracia de Dios. No hay algo que pueda superar la cruz de Cristo, hermanos. Si Él ya nos dio lo más grande, que es la cruz de nuestro Señor, con su Hijo ahí crucificado, muriendo por tus pecados, muriendo por tus rebeliones, muriendo por tus enfermedades, también cómo no nos dará con Él todas las demás cosas. Si ya nos dio lo más grande, para Él es tan fácil darnos también lo más pequeño. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que somos impacientes. El problema es que juzgamos antes de salir del proceso que estamos viviendo. Incluso muchos de nosotros tenemos el defecto de estar pasando por un tiempo de angustia, y cuando empezamos a vivir al inicio del problema, ¿cierto?, empezamos a cuestionar la voluntad divina, empezamos a cuestionar cuáles son los planes de Dios hacia nuestra vida, empezamos a cuestionar lo que estamos viviendo con nuestra familia, nuestro matrimonio, en cierta institución, etc. Pero antes, hermanos, de enfrentar algún problema, porque aquí todos estamos en 3 etapas: o vamos a entrar ahora a un problema, estamos entrando a una crisis, o estamos atravesando alguna crisis, o estamos saliendo de alguna crisis. Yo no sé cuál de esas 3 etapas estás, pero lo que te digo, cuando estés enfrentando la crisis, recuerda que el amor de Cristo es más grande, que la constancia eterna de Dios hacia nuestras vidas es mejor que incluso la vida misma. Tu misericordia, dice el salmista, es mejor que la vida. Por favor, incline su rostro donde está. Padre, te damos gracias porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar del problema que enfrentamos, a pesar de la desilusión, Señor, que estoy viviendo en mi familia, en mi trabajo, económicamente, emocionalmente, no lo sé, Señor, pero a pesar de todas esas cosas, soy capaz de mirar la cruz y de ver a Cristo ahí muriendo por mí, de ver a Cristo ahí y de decir: no es necesario que tú subas y sufras, porque yo ya he sufrido por ti. Si hubo alguien que traspasaron sus manos y sus pies con grandes clavos romanos, soy yo, Jesús, y no eres tú. Tú disfruta, tú sé paciente, tú deleítate en la presencia del Señor y ve con el tiempo cómo Él concederá cada petición de tu corazón. A pesar, Señor, de la muerte de un ser amado, de un ser querido, a pesar, Señor, de no tener frutos en estos largos tiempos de pandemia, Señor, en algo muy específico, nosotros podemos levantar nuestras manos en adoración, porque nuestras manos levantadas no dependen de mi situación, sino que dependen de tu fidelidad, dependen de tu bondad, dependen de tu gracia. Y si dependen de ti, Señor, es porque sí o sí habrá respuesta a tus tiempos, bajo tus parámetros, pero hay respuesta. Recibe toda la gloria, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te pido que puedas levantar la fe de todos los hermanos que están atravesando crisis en su vida. Todas las cosas nos ayudan a bien. Que podamos hacer nuestras esas palabras y ser como la mujer de Manoa, una mujer valiente, una mujer de fe y una mujer que no duda.